¿Qué los motivó como área de comunicación social, tecnología en realización audiovisual y licenciaturas a abordar el tema de la inteligencia artificial como tema central de esta nueva publicación? La idea principal surge a partir de reflexiones que como docentes y académicos nos empezamos a generar a partir de esta nueva tendencia de la IA en el mundo. Sin duda alguna, las transformaciones tecnológicas que se han venido presentando desde lo organizacional, lo educativo y lo social nos encienden una alerta que como comunicadores sociales y encargados también de esas transformaciones, de esas dinámicas del contexto, de las realidades, pues nos llevan a reflexionar y a pensarnos cómo vamos a repensar la IA no solamente como un elemento dinámico, didáctico, sino educativo. ¿Cómo podemos entonces implementarla dentro del aula de clase para que nuestros estudiantes la vean como una herramienta que les permita potencializar su conocimiento, potencializar sus trabajos y aquellos proyectos que ellos van a llegar a integrar tanto en la academia, en el aula, como en el exterior o en su vida cotidiana a partir de los diferentes ejercicios prácticos que realicen? En ese orden de ideas, pensarnos la inteligencia artificial desde la educación, desde la organización, desde la licenciatura, desde la tecnología y la cultura, pues nos lleva también a ser un engranaje. Hoy en día hablar de comunicación o hablar de sociedad no está separado, tenemos que hablar todo de una manera articulada, de una manera transversal que nos permita a nosotros como educadores y como formadores de estos futuros profesionales en comunicación, en licenciatura y en audiovisual, darles esas herramientas que los posicionen en un entorno cambiante, clonacal y que hoy en día pues dialoga claramente con la tecnología a la cual estamos arraigados y pues no estamos desligados de este proceso. ¿Cómo fue la experiencia de integrar la perspectiva de la realización audiovisual en esta investigación sobre inteligencia artificial? Lo que pasa es que es una cosa particular, porque el audiovisual siempre ha servido para soñar y de alguna manera el audiovisual vaticina todo lo que ha pasado, lo que en su momento hicieron los libros. Entonces soñamos 20.000 leguas de viaje submarino o soñamos con el viaje al centro de la Tierra y luego esas cosas se hicieron realidad. El cine siempre soñó con esas cosas, ¿sí? Siempre sacó un montón de guiños a lo que iba a pasar cuando llegaran las máquinas y las inteligencias artificiales, ¿sí? Lo vimos en cosas como Terminator, Matrix. Entonces es bastante interesante porque entonces ya uno empieza a yuxtaponer qué se está haciendo realidad y qué no. Entonces van de la mano, ¿cierto? Se sueña a través del audiovisual y luego eso se hace realidad y entonces digamos que es una dicotomía bastante interesante. Entonces es como soñar una parte y ver que se va volviendo realidad. ¿Cuáles son los aportes específicos desde la educación? Interesante retomar algo que comentó la profesora Andrea, la maravilla que está dentro de un libro, dentro de una obra de ficción y cómo eso se construye después en un producto audiovisual. Y yo parto de ahí y voy un poco más atrás. Esa rueda del fuego de los neandertales en donde contaban la cacería y cómo se contagiaba esa historia y cómo esa historia empezaba a cambiar de forma y cómo atrapaban al bisonte y cómo perseguían a la presa. Esa maravilla de contar es lo que trato de contagiar a mis estudiantes y por ahí empecé, tratando de aterrizar una historia para que pudieran extraer de ella unos elementos dependiendo de su área de formación. Entonces el asunto partió desde ahí, desde la animación de la lectura, de cómo invitar a alguien a que a través de la lectura construya algo más. Eso tiene que ver con la lectura crítica, con elementos de la lectura inferencial. Hicimos un primer acercamiento, me gustó en aquel momento trabajarlo con estudiantes de psicología de primer semestre. En ese momento pues estaba con un curso de comunicación escrita y trabajamos algo desde la identidad latinoamericana y en esto quiero hacer un énfasis. La identidad desde la lectura es fundamental para tener un arraigo en lo que tenemos que construir después de esa lectura crítica. Y entonces este curso se prestaba para trabajar eso. Era un curso pequeño, son 12 cuentos. El grupo de estudiantes pudo trabajarlo casi uno a uno, cada persona tomó un cuento y aquí es donde llega la inteligencia artificial. En ese instante estábamos abordando cómo darle herramientas a la inteligencia artificial para que nos dé lo que necesitamos. Y aquí entró esta herramienta poderosísima en donde los estudiantes cambiaron el final con la ayuda de asistentes virtuales y luego ese cambio de final debía convertirse en un guión pensando en un proyecto audiovisual. En este momento ese proyecto quedó en la etapa de construcción de guión. Surgieron unas ideas originales que se trasladaron al guión.
Mi capítulo habla de esa disyuntiva en que nos encontramos los docentes con relación a la tecnología y la inteligencia artificial. Huimos de la inteligencia artificial, huimos de los dispositivos móviles y para motivarlos mi texto inicia así. Reflexionar sobre las disyuntivas de los docentes en el ambiente educativo con un sinnúmero de exigencias sublimes en la acelerada sociedad y en el lento sistema educativo colombiano. De entrada, estoy haciendo una crítica reflexiva, como todo lo que van a encontrar aquí en este libro. Unas reflexiones desde la docencia. ¿Le tenemos miedo al dispositivo móvil, al celular en el aula? Les decimos a nuestros estudiantes, oculten el celular, pero en el celular está nuestro cerebro. Están diferentes aplicaciones que nos facilitan la vida, que nos ayudan en el campo educativo, que nos ayudan en el aula. Pero nosotros como docentes seguimos huyendo de estos dispositivos. Es algo que llegó a Colombia de una manera vertiginosa desde la época de la pandemia, estamos hablando de 2020, pero seguimos anclados en esas relaciones de poder y del docente dominador en el aula. Si nosotros somos los formadores, ¿por qué no nos estamos formando en inteligencias artificiales? En términos generales, ¿de qué trata esta publicación? Para poder entender de qué trata la publicación hay que comprender un poco cómo nace la publicación. Nace del diálogo entre nosotros como profesores y en ese diálogo empezamos a ver que cada uno tiene un proceso reflexivo desde su área, pero también cómo la inteligencia artificial ha servido para preservar lo cultural, para ayudar a preservar los patrimonios, para darle un uso práctico a ello. En ese orden de ideas también nos pareció interesante analizar esa reflexión que tiene que ver con la ética y las decisiones propias con respecto al uso de esas inteligencias, desde la ética profesional, desde los discursos morales del contexto, pero también cómo esa reflexión ética ya no es el temor y el alejarse de las tecnologías, sino el cambio de las estrategias de los profesores. Ya no es dejar el ensayo por el ensayo, sino qué hizo la inteligencia artificial como ensayo, cómo lo interpreta el estudiante, cómo lo reflexiona. El ejercicio nos lleva también a pensar lo que plantea Sloderich con respecto a la crítica al humanismo heideggeriano y dirigido al tecnohumanismo y a cómo el tecnohumanismo nos ha llevado a donde estamos. Pues para finalmente hablar desde cómo las inteligencias artificiales también han ayudado a mejorar los procesos de comunicación organizacional, cuestiones que en otras épocas tal vez eran un poco más complejos o necesitaban mayor hora labor, mayor cantidad de personas, ahora se facilitan y pueden generar unos productos acordes a lo que las organizaciones o las empresas solicitan. ¿Cuál es la relación entre las organizaciones y la inteligencia artificial? Pensarnos en la gestión de la comunicación en las organizaciones es reflexionar también sobre la evolución que ha tenido el sector empresarial durante las últimas décadas, ¿sí? Entonces, así como han pasado las empresas desde un capitalismo mercantil, industrial y financiero, de esa misma forma ha evolucionado la comunicación organizacional desde una concepción clásica hasta la que actualmente estamos viviendo con diferentes autores desde el tema de la comunicación organizacional. Entonces, es tener la herramienta como una inteligencia artificial, ¿sí? Mejoramos la comunicación interna y externa de las empresas y desde allí parte mi reflexión en el libro y allí planteamos también la organización como un sujeto, ¿sí? Nos pensamos que desde el individuo somos una organización y de allí empezamos nuestra propia evolución hacia lo empresarial. ¿Cuál es la relación entre la IA y la ética? El capítulo que escribimos con el profesor Felipe Pino trata precisamente de cuál es ese impacto de la inteligencia artificial en la comunicación, y el pensamiento y la reflexión está orientado a esos polos opuestos que se han generado en este momento con relación a la inteligencia artificial por la normalización en la gestión de la producción, en el pensamiento de la inteligencia artificial va a cambiar puestos de trabajo y también cómo puede ser útil. Entonces es ese contexto de mirar la inteligencia artificial, ni satanizarla, ni tampoco santificarla. Todo el documento parte de este escenario, pasando por todos los pensadores y quienes han hecho este ejercicio. Algo muy importante de esta publicación es que el ejercicio que realizamos los docentes de los programas que estamos aquí conversando con ustedes es que nos presentamos en una convocatoria con una editorial que tiene una trayectoria de más de 40 años en Colombia, que tiene un impacto también a
nivel internacional, que es ECOE. Fue de mucho orgullo y de mucha emoción saber que pasamos esta convocatoria y que vemos pues este resultado. En términos reales, este libro, La comunicación en tiempos de la IA, lo que hace es una invitación a que miremos qué pasa con esta tecnología, con esta tendencia, cómo está llegando a cada uno de los escenarios en los que estamos, y pues es una primera edición. Esperamos seguir trabajando el tema, seguir investigando, poder llegar a unas segundas publicaciones y reflexiones sobre el tema, y por eso la investigación, el trabajo en el aula que se está realizando, donde se está utilizando la inteligencia artificial, esperamos que siga llegando a todo el país a través de nuestra institución, a través de esta casa editorial, para que podamos compartir todas estas reflexiones y los beneficios que traen una tecnología como esta, que está en tendencia y que está a la vanguardia. Sabemos que esta obra explora temas como la cultura pop y las tradiciones. ¿Podrían darnos un pequeño adelanto de algún hallazgo o análisis particularmente interesante que encontrarán en el libro? En el capítulo 1 de este libro van a encontrar una reflexión, un acercamiento frente a la importancia de retomar las tradiciones, de conocer de la identidad y sobre todo de la preservación del patrimonio de nuestro territorio. O bueno, no solamente del territorio colombiano o tolimense, sino de todos los territorios a nivel pues global. Entender esas nuevas construcciones en torno a la cultura, o como nos lo plantea en algún momento Néstor García Canclini, las hibridaciones culturales, cómo las tecnologías nos han abierto puertas a conocer esos otros mundos, pero también nos ha llevado a unas apropiaciones que transforman y cambian la identidad y el pensamiento colectivo e individual de una sociedad. Vamos a encontrar algunas reflexiones frente a plataformas como O'Malley, algunos ejercicios de los podcasts que también nos han permitido a nosotros generar estos acercamientos y conocer un poco más de la cultura. Pero es importante también reconocer la labor de aquellos gestores culturales y sociales que trabajan en pro de preservar la tradición y la herencia, y cómo debemos pues vincular precisamente a estas personas que tienen un legado de salvaguardar esta identidad para que la puedan articular y nutrir la IA. Nosotros no sabemos si la información que nos brinda la IA es 100% veraz, pero si logramos articular ese trabajo, esa pasión por aquellos preservadores de la historia, del patrimonio, con herramientas de IA, pues vamos a lograr una reflexión mucho más amplia y un conocimiento mucho más grande. Así que pues los invitamos a que vengan, a que ingresen a la página de ECOE, consigan su libro, que es espectacular, para que ustedes tengan diferentes perspectivas desde las diferentes áreas que hemos hablado ya, para que también amplíen un poco su conocimiento y entendamos cómo la inteligencia artificial debe volverse hoy en día un aliado para todos. Ya saben, pueden encontrarlo en las páginas de ECOE, pueden conseguir este libro, y bueno, esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Recuerden que acá la Corporación Universitaria Minuto de Dios está generando nuevo conocimiento, está generando producción académica para que todos ustedes se enriquezcan y para que nuestras comunidades académicas se fortalezcan.